Hola, es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Carlos y seré su facilitador en este curso virtual que es Teología Paulina, módulo que se propone explorar el pensamiento y el mensaje del apóstol Pablo en un ajuste histórico. También se propone identificar los conceptos básicos y fundamentales de su teología y la manera como el apóstol Pablo, a través de su pensamiento teológico y de su ministerio, pudo ejercer influencia en la iglesia cristiana primitiva y su conexión también con la iglesia de nuestros días. Por tanto, el objetivo de este curso es ubicar al apóstol Pablo en el contexto de la iglesia cristiana, históricamente hablando, y estudiar los conceptos o los ejes principales de su teología. De esta manera, en la primera semana entonces queremos presentarles un breve panorama con premisas que les ayudará a entender un poco mejor todo el desarrollo teológico del apóstol Pablo. En un segundo momento vamos a estudiar ya propiamente dicha las estructuras teológicas del apóstol Pablo. En la tercera semana pretendemos discutir un poco el concepto que él tenía sobre el pecado. Después vamos a estudiar el concepto de la salvación o de la redención en su pensamiento. También vamos a abordar la cuestión de la iglesia y finalmente en la última semana vamos a considerar la dimensión escatológica que encontramos en las cartas del apóstol Pablo. Como ustedes pueden verificar en su sílabo, tienen algunas responsabilidades en relación a actividades académicas, que pasa por leer y analizar un artículo, que también pasa por leer algunas cartas que el apóstol Pablo escribió y que necesitan identificar cuál fue la visión propuesta por él en cada una de ellas y elaborar como trabajo final elaborar un ensayo, no solamente utilizando el contenido de las sesiones, sino que también la indicación de algunas bibliografías, y principalmente ese ensayo final tiene que demostrar su reflexión personal en relación a aquello que ya sabe y que ha aprendido sobre la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Como ustedes pueden notar también, en el sílabo estoy presentándoles 4 tipos de bibliografías. La primera es una bibliografía básica, donde considero 2 libros, uno de ellos es de cuño nazareno, y el otro es de un escritor erudito holandés, y el nombre de ese libro es El pensamiento del apóstol Pablo, que es el libro que vamos a tener como base para nuestra investigación a lo largo de estas 6 semanas. Una segunda bibliografía es la complementar, que hay 5 o 6 libros también de cuño teológico, son libros muy importantes también. Hay una tercera sugerencia también de bibliografía, que es la recomendada, donde no apenas hay libros teológicos, sino que también hay otros libros que pueden ayudarlos a conocer un poco más al apóstol Pablo. Y finalmente una bibliografía de consulta, que es aquella que contempla diccionarios, enciclopedias, que también son valiosas herramientas para su estudio. Como les dije anteriormente, el libro que vamos a usar es El pensamiento del apóstol Pablo, de Ridderbos, que este escritor holandés, erudito en realidad en el Nuevo Testamento, él nace en un ambiente de eruditos. Su papá y su hermano fueron especialistas en Antiguo Testamento, y Ridderbos él tiene como aspecto fundamental neotestamentaria una lectura histórico-redentora cuando se acerca a las Escrituras. Entonces eso será muy perceptible a la hora de leer el material que les estamos proponiendo.
Y por una cuestión de tiempo, claro, no vamos a poder leer todo el libro, son casi 700 páginas, pero aquellos trechos y capítulos que les estaremos señalando para que lean son fundamentales para que puedan entonces entender la esencia de aquello que el autor se propone al escribir este libro. Y en relación a esta primera semana y a la lectura de esta primera semana, que es una información introductoria, lo que vemos en el autor es que él cambia el paradigma en la hora de leer Pablo o de investigar al apóstol Pablo, siempre considerando la Biblia como fundamento. Pero él cambia ese paradigma entonces y trae una forma un poco más renovada, un poco más contemporánea, donde él identifica que el conocimiento que el apóstol Pablo tenía de Dios venía del Antiguo Testamento. Entonces esto lo lleva a desconstruir concepciones helenistas que otros autores, que otros investigadores del apóstol Pablo han tenido como base, y él entonces da toda su énfasis en este panorama introductorio que ustedes van a leer. Él hace fuerte hincapié en decir que el apóstol Pablo, todo el conocimiento que el apóstol Pablo tenía se derivaba del Antiguo Testamento. Otro aspecto importante que ustedes van a poder notar en su lectura es que además de considerar el Antiguo Testamento como punto de partida para investigar teológicamente a Pablo, él también considera la cultura judía o judaica para hacer algunas conexiones en relación a toda la escrita y toda la formulación teológica que el apóstol Pablo tiene. Entonces quería desafiarte, querido hermano, hermana, a que puedas aprovechar al máximo este tiempo que vamos a caminar juntos y que realmente puedas incorporar nuevos conceptos o darle nuevo significado a comprensiones que ya tienes en relación a la teología paulina, y que realmente todo eso te sirva también para tener una práctica pastoral más eficiente y más eficaz delante de esa responsabilidad que tenemos como ministros del Señor. Que Dios te bendiga y una buena semana de estudios.